ampliamente. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, buenos días. Buenos días. Partamos un poco de algunos datos, en realidad, que son los que en el fondo respaldan el por qué tendríamos que preocuparnos y tener una legislación y una posición mucho más moderna con respecto al sector informal, teniendo además, por supuesto, que hacer distingos entre qué cosa es informalidad, qué cosa es ilegalidad. En fin, hay todo un universo también a tratar científicamente. El sector informal genera el 19% del PBI según la OIT. 74% de la PEA tiene un trabajo informal. Los asalariados informales en el sector informal son el 56%, 65% de las empresas son informales, llegando al 87% de las unidades productivas. El 67% de las empresas informales no tiene RUC, no lleva cuentas, no tiene local. 65% de los trabajadores no aporta al sistema de pensiones y 37% no está afiliado a ningún seguro de salud. Y como nos consta entonces, tenemos una enorme masa, sobre todo juvenil, en una alta proporción también, que está totalmente carente del mínimo de seguridad y de consideración por parte de políticas estatales o de políticas también del sector privado. Me gustaría entonces que arranquemos un poco de eso, de hacer este balance de en qué situación nos encontramos y qué es lo que en el fondo debiera empezar a imaginarse que se debe y se puede hacer. Y le pediría entonces, en función un poco de la experiencia, primero escuchar a Fernando Villarán y después a Diógenes Alba, que es también un visionario sobre el tema. Bienvenidos. Bueno, encantado de estar en tu programa, Raúl. Bueno, efectivamente es una cifra dramática. 74% de la PEA, población económicamente activa, está en la informalidad laboral. Sí, pero claro, la cifra es inmensa, pero si lo pones en número de personas, son 12 millones de personas. 12 millones de hombres y mujeres jóvenes, ¿no?, del Perú que están en esa situación. La mayoría del Perú es informal, esa es la realidad. ¿Qué cosa significa ser informal? Bueno, tú un poco lo has mencionado ahí, o sea, en primer lugar, no tener RUC y no pagar impuestos o algún tipo de, digamos, registro en la SUNAT. También significa no darle a tus trabajadores, ¿no?, seguro médico de salud, ni tampoco el empresario, o sea, ninguno tiene, ni los trabajadores ni el empresario. No tener jubilación y muchas veces no estar registrado en la municipalidad o el ministerio del sector. O sea, son varios indicadores sobre la informalidad y esa cifra es inmensa. O sea, eso es lo que habría que ver, bueno, ¿cuál es la causa de la informalidad? ¿Por qué es tan persistente? Porque no es que las personas deciden eso. Exacto. Eso, sufren una fatalidad en realidad. Ya, entonces, porque esto es una cosa que estamos arrastrando. ¿Cuántos años? ¿No es cierto? Estamos hablando de informalidad hace 20, 30 años. El otro sendero se publicó en el 86. No, y además, la otra cosa que tiene que decirse que en todo ese tiempo, y a pesar de factores tan adversos, nosotros hemos asistido a dos cosas, es decir, en primer lugar, a un sostenimiento económico, que ha ayudado sin duda por un lado, pero por otra parte, lo que resulta siendo mucho más importante es, en realidad, que es gente que ha logrado de alguna manera formalizándose. Algunos, es verdad, pero no lo suficiente. Ahora, para ir a las causas, en primer lugar, ¿dónde están? Es la pequeña agricultura, 30% de ese 75%. Micro y pequeña empresa urbana, otro 30%, y 10% de trabajadores individuales o cuentapropistas, ¿no es cierto? Dentro de ese 74% hay más o menos un 5 a 10% de actividades ilegales, narcotráfico, contrabando, como digamos, lo que hemos visto en las Malvinas es copia de marcas, ¿no es cierto? También es una actividad ilegal. Bueno, pero las causas. Uno, todos estos sectores tienen muy baja productividad. La causa número uno es baja productividad. O sea, no es que no quieran pagar buenos salarios, que no quieran pagar impuestos, sino ganan tan poco, producen tan poco, porque tienen
tecnologías atrasadas, obsoletas, que no pueden... Y falta mínima de preparación también. Por eso, casos, capacitación, conocimiento. Entonces, no es que quieran pagar poco, sino que no pueden, porque el propietario, el empresario también gana poco. Segunda causa es que el sector moderno de la economía no absorbe suficiente mano de obra para atraer a la oferta laboral, que son más o menos 300.000 jóvenes que entran al mercado laboral todos los años. Absorberá 100.000, otros 200.000 se quedan en la calle y crean su puesto de trabajo en la informalidad. Y la tercera causa es efectivamente los costos de la formalización, ¿no? Que es la que durante todos estos años se ha puesto como primera, y eso es en lo que se ha atacado a través de la simplificación de trámites, títulos de propiedad para los, digamos, informales, ¿no? COFOPRI, eso es lo que se ha hecho durante estos 25 años, pero no ha reducido la informalidad. Tenemos que ir a atacar las causas. ¿Cómo aumentamos la productividad de estos sectores y cómo generamos empleo en el sector moderno diversificando la producción? La apuesta por la minería, en fin, y por los recursos naturales ha dado muy buenos resultados macroeconómicos. Hemos tenido crecimiento. Pero el que ha pagado el pato es el empleo, porque estos sectores dan muy poco empleo. La minería contribuye con el 15% del PBI, casi como el sector informal, que tú has leído, de 19%, pero solamente genera 1.7% en empleo. Es muy poco. El sector financiero, que también ha crecido mucho, también genera muy poco empleo. Energía, TICs, tecnología de la información y comunicaciones, generan poco empleo. Entonces lo que tenemos que hacer es que estos sectores puedan incrementar su productividad y generar un empleo de mejor calidad, mejorar la calidad. Esa sería la gran consigna. ¿Cómo mejoramos la calidad del empleo en el sector informal? Sí, y ahí tendríamos que ver también pues algunos cambios en realidad ya en la estructura misma de la economía nacional, ¿no es cierto? En su conjunto. Es correcto. Vamos a ver todo ese aspecto, porque tal como lo relatas, diera la impresión de que estamos ante una fatalidad, que otro sector de la sociedad no ha hecho nada o ha hecho muy poco o simplemente no es capaz de imaginar vías que vayan disminuyendo una situación tan desigual y portentosa en términos de mayoritarios, ¿no es cierto? A ver, don Diógenes Alba, bienvenido, la verdad. Buenos días y gracias por invitarme. Efectivamente, estas cosas se crean por los gobiernos populistas. Los gobiernos populistas dejan que hagan lo que quiere la gente en las calles. Inicialmente en Gamarra pusieron tiendas de concreto en las calles que nadie se animaba a reubicar o a llevarlos a galerías o a campos feriales. Nosotros mismos lo teníamos que hacer porque ya estábamos cansados de toda esta informalidad, porque la informalidad no deja crecer ni al formal ni ellos, porque ya estamos tuburizados. ¿Qué pasa al transcurso de los tiempos? Los alcaldes crean la informalidad, alquilan las calles. Un empresario de Gamarra se vuelve informal porque reparte por mallas o módulos su mercadería en las calles, 1 o 2 o 3 o 10 de uno solo. El que vende hueveros es dueño uno solo y hay como 50, 60 hueveros. O sea, la informalidad pues ha creado porque ellos lo permiten. Entonces, los formales que somos salen a las calles a vender porque ya no les queda otra, porque ya no pueden pagar ni el alquiler, ni el impuesto, ni el personal, nada. Entonces, dígame usted, ¿qué estamos haciendo? Hace poco fue el ministro de Trabajo. Hablamos sobre la formalización, sobre todo, estuvo el alcalde, estuvimos nosotros. Ahí quedó todo. Ahí quedó solamente en palabra. No hicimos nada más. El presidente Kuczynski nos firmó un convenio antes de ser presidente para tratar sobre la formalización, el adelanto, el crecimiento de Gamarra. Ahí quedó todo. Incluso él habla de una baja de impuesto, pero no habla de la productividad. Si no hay productividad, usted puede bajar impuesto, todo, como dice el señor Villarán. Entonces, pues, es él crear la informalidad. La informalidad lo crean ellos. Ahorita tenemos, ¿cuántos? Más de 100 ambulantes dentro del damero de Gamarra, dentro del damero, donde venden
ropa de todo nivel, no sabemos de dónde es la procedencia. ¿Dónde está la policía fiscal? ¿Dónde está la SUNAT? ¿Dónde están las autoridades? Nosotros a gritos llamamos todos los días, por favor, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero nadie nos hace caso. Ese es algo ¿qué le voy a decir? Terrible ya para nosotros. Ya no podemos contener toda esta situación que estamos pasando ahorita. ¿Y si enriquece quién? Si enriquece una o dos personas. ¿Y los restos qué hacemos? Nos empobrecemos porque hay que estar todos los días pensando qué hacer para sustituir o pagar nuestro impuesto o pagar a nuestro personal o pagar todo. Imagínese usted qué está pasando acá en este país. Yo tengo 52 años en Gamarra. Yo vengo de una lucha constante, más de 20 años, 25 años. Me consta. ¿Qué estamos yo luchando solo? Hay mucha gente que no quiere salir porque les amenazan con defensa civil o lo cierran. Déjame usted, la formalidad está también en la edificación. El parámetro es para 10 pisos, 12 pisos y hacen 20 pisos. ¿Por qué dejan hacer Por la corrupción. Entonces la corrupción lo que nos tiene atado en todos los lados y ese es ahí vamos a distinguir un poco qué cosa es informalidad, qué cosa es ilegalidad, ¿no es cierto? Claro. Ese es otro aspecto también por supuesto que tengo que considerar. La informalidad es aquello que no paga su impuesto, que lo quita al otro ¿no? Sus derechos. Hay gente que se formaliza, tiene un estancito, paga sus impuestos, paga todo. El otro dice, no, ¿por qué voy a pagar si la calle está libre? Entonces, no paga nada, porque nosotros hay que pagar autovalú, hay que pagar arbitrio, hay que pagar impuestos, hay que pagar la CTS, hay que pagar un montón de cosas. Y cuando usted ahorita está pasando en Gamarra, hay gente que quiere sacar su licencia y la municipalidad no lo quiere dar. Imagínese usted qué estamos haciendo. ¿Por qué no lo quiere dar? Por la corrupción. Quieren que paguen adicionalmente para después darles la licencia. ¿Qué estamos haciendo acá, señor Vargas? Le estamos ahuyentando a la gente, le estamos terminando la economía de esa manera. Meten a la municipalidad gente que no conoce, no sabe, no tiene preparación, no tiene nada. Todos se dedican a otros quehaceres en vez de dedicarse al desarrollo del lugar, al desarrollo de la ciudad. Eso es lo que está pasando, señor. Vamos a hacer una pausa, son las 9:16. País. El doctor Carlos Carillo Ángeles va a hacer uso de la palabra ahora, él es profesor de la Universidad del Pacífico y abogado del estudio Miranda y Amado. Como vamos avanzando en la conversación, lo que uno va advirtiendo es en realidad que en efecto no solamente estamos ante un fenómeno que se mantiene y crece, sino que ha contagiado finalmente a todo el sistema capitalista, por así decirlo, a todo el sistema nacional. Hay quienes se favorecen, hay quienes se corrompen, hay quienes aprovechan en realidad esta situación. Es decir, la informalidad da de vivir, obviamente, a los alcaldes, y de manera sobresaliente en algunos casos, ¿no es cierto? Es decir, hay una convivencia malsana que en el fondo va infectando al sistema en su conjunto, ¿sí o no? ¿Y qué cosa es lo que tendría que hacerse al respecto? Doctor Carlos Castillo, bienvenido. Bueno, al menos me parece que es importante ver lo que dice la recomendación 204 de la OIT como punto de partida, que fue aprobada en la conferencia del 2015, y me parece que recoge 3 aspectos relevantes que van relacionados a la pregunta y a los temas que estamos conversando, ¿no? Primero, que los estados lo que deben buscar, en este caso de Perú, ¿no?, es que hayan logros respecto al trabajo decente, ¿no? Y lo que ha calificado la OIT como trabajo decente, entre otras cosas, son los derechos fundamentales del trabajo, que van relacionados a la abolición del trabajo forzoso, a la erradicación del trabajo juvenil, a la eliminación de la discriminación y a la permitir la libertad sindical, ¿no? Eso como primer pilar, ¿no? Lo segundo es que existan como parte de esta recomendación que busca la transición de empresas formales o empleo formal, informal a formal, es que se active o repotencie las actividades empresariales, ¿no?, que va relacionado con una política de prevención a la informalidad, ¿no?, más promotora de informalidad, ¿no?, que es lo que, al menos lo que hablaba Fernando, es que no existe, ¿no?, porque no apuntamos a empleos donde existe más formalidad para crecimiento. Y lo último que menciona esta recomendación es prevenir aquellas prácticas infractoras a la ley, ¿no?
que va más a lo que yo diría que es una política ya sancionatoria, ¿no? De reprimir o desincentivar conductas de empleo informal, ¿no? Y sobre esto último, tenemos como competencia especializada a SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, ¿no? Y también al Congreso, que emite leyes respecto a promover la formalidad, ¿no? Respecto a la normativa, tenemos una ley micro y pequeña empresa que establece beneficios menores a los que tiene cualquier trabajador, como posibilidad de acceder al empleo formal, ¿no? Claro, paréntesis, yo pensaría que la solución de empleo laboral o de normativa de empleo laboral formal no es la única solución, ¿no? Sino tiene que ir relacionado con otras para ver el costo-beneficio de un empresario o de un trabajador que finalmente es consciente de la situación informal, ¿no? Y estas ventajas son que en la microempresa, cuando tenemos hasta 10 trabajadores y 150 UITs de ingresos totales, y la pequeña empresa de hasta 100 trabajadores y entre 1.700 a 2.300 UITs de ingresos totales, tenemos una rebaja, ¿no? En la microempresa tiene sueldo mínimo, descanso semanal, feriados, solo 15 días de vacaciones, la mitad que tiene un trabajo regular, y como indemnización por despido, 10 días de pago anual, hasta el tope de 90. En el caso de la pequeña, tenemos sí, casi todos los beneficios, pero reducido las vacaciones nuevamente a 15 días, la CTC reducida a 15 días, la gratificación a 15 días, ¿no? Y en el caso de la indemnización, es 20 días de pago anual con el tope de 120 en total, ¿no? Entonces son rebajas respecto al sistema general que existen hace varios años y que no han impulsado en tanto ese sector informal, ¿no? Referido a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Ahora, por otro lado, en cuanto a esto último que mencionaba, la política que reprime o desincentiva el empleo informal, tenemos a SUNAFIL, que también establece ventajas, ¿no? Porque SUNAFIL tiene primero una tabla de infracciones que se rige en base al tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, para microempresa, que es la calificación que da en base a trabajadores e ingresos, vamos si encuentra una infracción, entre leve, muy grave o grave, según lo que califica la norma, la multa se determina entre el 10% a 1.5 de la UIT, que es relativamente bajo, ¿no? Y para el caso de la pequeña empresa va entre 20% y 17 UITs, ¿no? Comparado respecto a la que no es micro pequeña empresa, que va de media UIT a 100 UITs, la rebaja es considerable, ¿no? Es más, SUNAFIL prevé la posibilidad de, antes de establecer algún tipo de sanción, que puedan haber planes de formalización, ¿no? Que la verdad no, más tiene planes de orientación que de formalización, pero que en posibilidad de establecer protocolos, desarrollo normativo podría existir, ¿no? Orientar y además decirle al empresario, tienes que realizar estos pasos para formalizarte progresivamente, ¿no? Y bueno, y actualmente los resultados que tiene SUNAFIL en cuanto a atender al empleo formal que se han difundido en los últimos días es bastante llamativo, ¿no? Porque tenemos 391 inspectores que solamente atienden básicamente a la APEA formal, ¿no? Que hemos hecho que estamos hablando de un 26%, ¿no? De la APEA. Que al día de hoy estos inspectores se enfocan solamente en el empleo formal para que se respeten sus derechos, como a la CTS básicamente, descansos remunerados, inversión por arbitrario, registro en planillas, ¿no? Porque también en el sector formal hay un margen de sector informal, ¿no? Como trabajadores independientes, ¿no? Entonces, no está mal que los inspectores atiendan a las denuncias del sector del empleo formal. Pero está bien, no es propiamente, pero no es suficiente. Pero no es suficiente, exacto. Por ejemplo, la proyección de la OIT es que existe un inspector de trabajo por cada 2.000 trabajadores, ¿no? O sea, nosotros estamos lejísimos de esa meta, ¿no? Y tenemos una SUNAFIL que se está estructurando, se está implementando aún, porque su cobertura a nivel nacional mejore los recursos que tienen los inspectores, ¿no? De que no salgan de su bolsillo para ir a algún lado, que no tengan los recursos para ir a visitar el centro de trabajo. Pero su cobertura actualmente también es reducida, ¿no? Solo atiende a 10 regiones, ¿no? Con proyección de que al final el gobierno aumente a 15 más, ¿no? Entonces tenemos, como le dije al comienzo, la posibilidad de apuntar a algo que no tenemos, ¿no? Políticas de prevención, de promoción de empleo formal, donde sectores formales que están funcionando, ¿no? Y la represión, ¿no? Que es la política ya más sancionatoria, que tiene multas, la verdad, bastante razonables a aquellos sectores que son informales, ¿no? Sí. Me parece que ese sería el balance que podría aportar, ¿no? Sí, muy interesante todo este análisis justamente pues legal, jurídico, ¿no es cierto? Pero de ahí a uno lo primero que le causa impresión es primero preguntarse quiénes salen ganando con esta situación, porque esta situación dura muchísimos años y décadas y alguien se enriquece más y alguien sale ganando. Es decir, el sistema es tan perverso que en realidad quiere subsistir, o hay quienes lo defienden precisamente porque se enriquecen y ganan ventaja. Es decir,
Si uno hace un análisis entonces estructural, lo primero que tiene que pensarse, además de la normatividad y de un Estado que legisle y proteja, tiene que imaginarse si en efecto las relaciones que se han establecido en materia de trabajo y de relacionamiento social y productivo son las adecuadas o no, o allí está una gran parte del problema, como lo está cuando vamos a hablar de regionalización y descentralización, lo mismo, es decir, descentralizamos, pero eso favorece a caciquismos y no ayuda a hacer un cambio de estructura del país, en fin. A mí me gustaría un poco analizar eso. ¿Qué cosa hace que el sistema no solamente subsista, sino que se enriquezca, avance, crezca? ¿Hay alguien o hay muchos o pocos que son favorecidos con esa situación, sí o no? Un poco, a ver si nos ayuda un poco Roberto Machado. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad yo quería llamar la atención inicialmente en un tema que tiene que ver con el Perú, el crecimiento y la falta de capacidad de generar empleo formal, con los derechos que nos asisten a todos los trabajadores. Si uno ve en el contexto de América Latina, el Perú es el país que ha crecido más en lo que va de este siglo después de Panamá. Entonces uno hace un ranking, caramba, Perú, y eso es muy bueno, sin lugar a dudas, y lo saludamos. Ojalá que continúe así. Sin embargo, somos el país que tiene una situación de informalidad más grande que todos. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos, creo, como sociedad, tenemos que ponerlo en el debate nacional, es algo está fallando, ¿no? Entonces, está muy bien crecer a tasas altas, sin lugar a dudas todos queremos eso, pero ¿y por qué no se genera, y eso no se refleja en el empleo, en la calidad del empleo, en las oportunidades laborales para los jóvenes? Como ha dicho Fernando, 300.000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año, 100.000 solamente son atendidos, 200.000 pasan a engrosar la informalidad, que son esos jóvenes que han muerto, probablemente, que hemos visto lamentablemente y trágicamente fallecer casi en nuestras narices o por la televisión, ¿no? Entonces, algo falla. Algo ha adelantado Fernando, creo yo, sí, efectivamente, tenemos que generar nuevos motores de crecimiento económico que tengan que ver con que empleen más trabajo. La minería, como ha dicho Fernando, lamentablemente no genera empleo. Nos hemos beneficiado de una coyuntura internacional muy favorable para la minería en todo el mundo y está muy bien. Eso ha promovido la inversión, ha promovido el crecimiento, ha promovido la recaudación tributaria para el gobierno. Fabuloso, está muy bien. Pero no podemos restringirnos a eso, sino que tenemos que tener algunos sectores que no dependan de la coyuntura internacional, porque ahora la coyuntura internacional es distinta. Ya no crecemos como crecíamos antes, los precios de las materias primas, como sabemos, no son los que fueron, aparentemente van a continuar más o menos deprimidos. Entonces, necesitamos tener una estructura económica mucho más diversificada, que sea capaz de generar empleo, que sea más capaz de incorporar conocimiento, nuevas tecnologías, que obviamente es un proceso de largo plazo, eso no se hace de un día para otro, pero me parece que es un tema central ese, ¿no? Creo yo además, ¿no?, que el tema de las políticas sociales, de las cuales muchas veces hablamos, son muy importantes y son centrales, ¿no? Todos los programas que hay quizás deben ampliarse, mejorarse, pero yo creo que la mejor política social es una buena política de empleo. Yo estoy convencido, tengo la convicción de que cada padre, cada madre del Perú, antes que ir a un programa social a que le den un desayuno para sus hijos, lo cual está bien ahora que hay emergencia, quisieran mejor sentarse cada mañana y mandarlos a una escuela bien y tomar un desayuno, yendo ellos a un trabajo que les permita un ingreso digno, que les permita tener una vida digna con sus hijos. Yo creo que es eso lo que tenemos que hacer. Y ese es el gran problema del desarrollo que tenemos en el Perú, el gran meollo que tenemos hoy.
Vamos a hacer una pausa, son las 9:31. El 4 se inicia una huelga médica que por supuesto nadie desea y siempre causa preocupación. ¿Qué negociaciones se están estableciendo? Ella ha tomado ya contactos con algunos dirigentes y ojalá se pudiera evitar. ¿Cuál es la situación? Señora Claudia Ugarte, buenos días. Muy buenos días a todos. El día de ayer, en las instalaciones del Ministerio de Salud, tuvimos una reunión con la Federación Médica Peruana, la ministra de Salud y varios de los directores del Ministerio. En esta reunión hemos conversado con la Federación invocándoles a que suspendan la medida del paro y dándoles a conocer, haciendo un reporte de los principales logros que hemos avanzado hasta ahora en la gestión. En los últimos meses hemos logrado transferencias importantes de dinero a gobiernos regionales para las emergencias sanitarias. Hemos acompañado a los gobiernos regionales en todo el manejo de las emergencias sanitarias, inclusive enviando personal desde Lima para allá para la atención de pacientes. Se ha mejorado el abastecimiento de las medicinas a nivel nacional y se están realizando compras corporativas para que las medicinas cuesten más barato. También las deudas del Seguro Integral de Salud que tenía en todo el país y era una de las cosas más importantes que reclamaba la Federación Médica, ya ahora se van a empezar a honrar. Hace poco ha salido ya una resolución pagando la mitad de la deuda al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y va a ser durante esta semana una serie de pagos de las deudas que se va a hacer a las instituciones que se les debía el pago. Además, hemos sacado ya y está prepublicado el reglamento del decreto legislativo 1153, que entre otras cosas tenía varias cuestiones atracadas como los pagos de 30 años, 25 años, luto y sepelio. Eso ya está prepublicado y esperando y nos están llegando todas las comunicaciones, ¿no? Esperamos pues que hemos quedado con la Federación que vamos a trabajar conjuntamente para mejorar la salud pública del país y invocamos pues que suspendan la huelga, que no vayan a la huelga y que continuemos trabajando juntos porque realmente estamos sacando adelante muchas cosas. Muy bien. Bueno, gracias por esa información, señora Claudia. Vamos a seguir, por supuesto, atentamente la evolución de las negociaciones. Me olvidé mencionar que Fernando Villarán ha sido ministro de Trabajo, ni más ni menos, y además es decano en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Cargo, por supuesto, también clave. A ver, volvamos un poco. Es interesante cómo está cambiando la conversación nuestra, ¿no es cierto? Porque en el fondo yo sigo insistiendo en que a pesar de todo lo que pasa, tenemos crecimiento por un lado y en segundo lugar la situación se extiende, es decir, la amplitud y la extensión de la informalidad que prácticamente resulta siendo oficial, por así decirlo. Mayoritaria. Mayoritaria. Entonces, esa es la realidad. ¿no? Y curiosamente, énfasis como, por ejemplo, esta diversificación productiva, desarrollo del agro, etcétera, frente a la cuestión minera que siendo tan necesaria resulta una fatalidad desde el punto de vista social, en fin, pero también educación y salud, que ahí muy bien lo ha planteado Roberto Machado, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿cómo decir? Porque aquí también tenemos los otros casos. ¿Qué países en realidad se han resuelto estas cosas? ¿Y a qué han recurrido básicamente? No quiero sin mencionar el ejemplo chino que yo conozco bien, porque yo cuando fui a China hace 20 años y ahí pude advertir lo que significa ahora vamos a trabajar todos y la verdad que simplemente les daban un pan a los trabajadores. Pero claro, el sistema ha permitido un crecimiento extraordinario y a su vez una distribución de empleo y de igualdades hoy día, ¿no es cierto? Es decir, no se puede hacer un enfoque normal que nos permita cambiar la situación. Aquí hay que imaginar un trabajo mucho más firme y comprensivo y inteligente y sin duda muy polémico al mismo tiempo. Es una situación compleja y yo un poco retomo tu pregunta, ¿no? De quiénes se benefician. Y yo, más que
una situación de perversión, que tú también mencionaste esa palabra. Yo creo que tenemos una situación de abandono, ¿no? De enfoques equivocados, de ausencia de prioridades. Y quiero retomar lo que tú dices de los países. Mira, en Estados Unidos, ¿cuál es la variable económica más importante? ¿Cuál es la variable que miran todos, digamos, desde los gobernantes hasta los políticos, pasando por los medios de comunicación, etcétera? ¿Es el crecimiento económico? No, es la tasa de desempleo. Esa es la tasa de desempleo. Todo el mundo está mirando cada mes a mes cómo evoluciona, ¿sí o no? Es lo que ponen en los periódicos, primeras planas, subió o bajó, y la pueden medir muy fácil porque ellos tienen seguro de desempleo. Entonces, las personas que piden seguro de desempleo que están desempleados, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen el número exacto. Y, en fin, entonces es una cosa muy precisa. Es un índice claro. Absolutamente clave. Y lo están mirando. ¿Cuánto es el desempleo hoy día en Estados Unidos? 4.3%, es mínimo. Y ahí no hay subempleo, por si acaso, ¿no es cierto? No hay subempleo y no hay informalidad. Quiere decir que el 97%, ¿no es cierto?, ¿no? 96% está con un empleo adecuado. Ok, y el desempleo fue el más alto de Estados Unidos, 10% en el 2008 y 2009, la crisis financiera, y lo han ido bajando. ¿Cuánto es el crecimiento económico de Estados Unidos? Entre 1 y 2%, es mínimo, ¿no es cierto? Pero tienen casi pleno empleo. Entonces es una cuestión de prioridades. Nosotros nos fijamos en el crecimiento económico, ellos se fijan en el empleo. Y el caso de Japón todavía es más dramático. Japón no ha crecido en los últimos 20 años, no crece, está estancado, ¿sí o no? ¿Correcto? Desde los 90. Bueno, yo he sacado la última cifra. Entre el 80 y el 2017 ha crecido un promedio anual de 0.5%, no es nada, ¿no es cierto? Es casi estancamiento, ¿correcto? Pero ¿cuánto tiene de desempleo? La última cifra, 3.1%, o sea, tiene pleno empleo. Y por eso es que, a pesar de estar que la economía estancada, no hay ninguna sublevación en Japón, porque todo el mundo está chambeando, ¿no es cierto? Entonces yo, entre los dos, me quedo con el pleno empleo, ¿no es cierto? Y es que ellos han asumido un concepto que es el concepto moderno. El crecimiento económico es un objetivo limitado. Hoy día tenemos que hablar de desarrollo sostenible. Desarrollo que comprende aspectos sociales. Por supuesto, economía sí, es una necesidad indispensable, pero también lo social, y la variable social por excelencia, como tú dices, es el empleo, y aspectos ecológicos y aspectos institucionales, la corrupción, ¿no es cierto?, que Diógenes nos ha traído acá. O sea, si no hay instituciones, entonces el Perú entero tiene que transitar del crecimiento económico al desarrollo sostenible. Y esto, creo, el tema del empleo y la tragedia, ¿no es cierto?, de las Malvinas nos lo pone sobre el tapete. Entonces, ¿cómo volvemos a hacer prioritario el empleo? Uno de los grandes errores que hemos tenido como país, y eso es una de mis críticas fundamentales a la Constitución de 1993, es cuando le quita al Banco Central de Reserva el segundo objetivo, que es generar pleno empleo. En Estados Unidos, la FED, Banco Central de allá, tiene 2 objetivos: inflación baja y pleno empleo. Y eso era antes del 93 en el Perú, pero se le quitó ese objetivo al Banco Central y ya no hay ni estadísticas sobre empleo en el Perú. O sea, tenemos todas las estadísticas macroeconómicas, pero empleo tenemos que bucearlas. Estas cifras que tú has mencionado, Raúl, de la OIT, se basan en una investigación que hizo el INEI en el 2014 con el apoyo del IRS francés. Muy buena investigación, la mejor, que llegó a la conclusión que el 19% del PBI es informal y el 74% es empleo informal. Entonces, pero son investigaciones puntuales. Deberíamos tener estadísticas mes a mes, así como tienen en los países desarrollados. Entonces, es cuestión de cambiar de prioridad, me parece. No sé si está de acuerdo. Sí. Me interesa mucho también insistir en educación. Correcto. Bueno, ¿por qué la productividad de la pequeña agricultura, la microempresa urbana, los sectores trabajadores independientes es baja? Porque no tienen conocimiento, porque no tienen tecnología. Y ese conocimiento se basa en una buena educación y también transferencia, entrenamiento, programas de entrenamiento. Estados Unidos, Japón, China, todos tienen
instituciones poderosas que transfieren conocimiento y dan capacitación a los sectores de microempresa y pequeña empresa. A toda esa juventud que se va incorporando. Le dan esa... Mira, en Estados Unidos existe, y esto es un mensaje a Pedro Pablo Kuczynski, que le puede pedir apoyo a Trump, ¿no es cierto?, que parece que tienen química, que traiga una delegación del Small Business Administration. Depende de qué química. Por lo menos se han hablado varias veces por teléfono, cosa que no ha ocurrido con ningún otro gobernante, ¿no es cierto? Hay que aprovecharlo. Y han hablado en inglés, además. En inglés, hay que aprovecharlo. Entonces, mira, en Estados Unidos, yo sigo la coyuntura de Estados Unidos bastante cercana, y a mí me pasaron un video, ¿no?, en YouTube, de una de las primeras reuniones del gabinete de Trump, ¿sí? Burlándose porque todos los ministros antes de hablar decían: muchas gracias, señor Trump, por haberme dado la oportunidad de servir a mi país. No sé si lo has visto, pero hay que buscarlo. Bueno, pero eso es lo anecdótico. Lo interesante es que una de esas personas que habló en ese gabinete era la directora del Small Business Administration. O sea, está sentada como ministra en el gabinete. A ver si tenemos algo así nosotros. ¿Te acuerdas de Prompime? Que apoyaba, sí, ¿lo cerraron o no lo cerraron en el año 2007? O sea, aquí vamos para atrás, ¿no es cierto? Entonces, este es el momento de decir: señor Trump, tráigase 100 funcionarios del SBA, Small Business Administration, al Perú, y armamos un SBA peruana y comenzamos a aumentar la productividad de estos sectores. Muy bien. Diógenes Alba, en la exposición primera que tuviste, dijiste cosas sumamente interesantes, pero que a mí me llevaban a preguntar si esa movilización y ese trabajo incesante tuyo ha podido efectivamente tener, digamos, una traducción en las esferas del poder, o en las esferas del poder económico también. No, a lo contrario. ¿Y por qué no? Es decir, ¿qué cosas son las que han impedido que en el fondo, porque a todo el mundo sí le conviene saber que, bueno, que hay trabajo, que se necesita que la gente gane algo y en fin, que haya un estado de bienestar relativamente expectaticio y creciente? A nadie le va a interesar lo otro. Sin embargo, ¿qué pasa? Nosotros siempre hemos pedido al gobierno. Yo creo que uno de los ministros, que ha sido el señor Villarán, nos visitaba constantemente a Gamarra. Trabajábamos con él de la mano, ¿no? Pero los demás ministros brillan por su ausencia. Parece que no quieren ensuciarse los zapatos, nada. Nosotros hemos pedido que hagan una escuela de capacitación tecnológica para que así la gente tenga conocimiento de lo que puede hacer en Gamarra, ¿no? Pero ningún gobierno nos escucha, y tenemos nosotros unos locales vacíos en Grau, que son la escuela tecnológica que existía antes, y no lo queremos reabrir. Queremos, por ejemplo, como dice el doctor, acá todo lo que es, acá es en papel, pero no llega pues a Gamarra. Nadie sabe si se han sacado una nueva ley, una nueva ordenanza, o sea, nadie. O sea que la gente siempre ignora de lo que pueden hacer en el ministerio o en el Congreso. Yo he estado tantos años, estoy hasta hoy en el ministerio, y no quiero ir, porque cuando usted discute las normas en el ministerio, se va al Congreso, en el Congreso la agarran, le echan al tacho de basura y ellos sacan sus propias normas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya no da ganas ni de irse, te llevan para tomarte foto, para decir: ahí está el representante de Gamarra, el representante de la sociedad. Entonces, nada más, eso es todo. O sea, ¿qué está fallando acá? Lo que está fallando es el gobierno, pues. No tiene, pues, esa capacidad suficiente como para llegar a un pueblo y decirlo: ¿sabes qué? Trabajamos de la mano, y con esto todo el mundo va a ser formal. En Gamarra, la mayor parte de gente es formal, sino lo que la informalidad que hablan la crea pues la autoridad, como le dije antes. Así es. Entonces nosotros queremos ser formal. ¿Qué hacemos? Buscamos por todas las aristas, ¿no? Y la informalidad no solamente es pues en el empleo ahí, la informalidad también son en las construcciones, en todo la informalidad. Imagínate tú, me acuerdo mucho. Una vez llegué al ministerio, estábamos discutiendo, agarró el señor Villarán, dijo: oye, compadre, la informalidad déjala en Gamarra, pero no lo traigas acá, aprende a ser correcto. No,
No, por un lado, eso es un aprendizaje que uno va aprendiendo, ¿no? Porque uno tiene que saber venir desde allá preparado quién va a hablar, quién no va a hablar, para que no estar discutiendo al momento en un hemiciclo, ¿no es cierto? Y ese nos falta, pues. Nos falta que hablan mucho, saben mucho, mucha teoría, pero no tienen nada de práctica. Ese es el problema. Nosotros viene la UIT, al año creo que 2, 3 veces, nos dan charlas, nos emocionan, todo. Me quedo, ¿y los demás? Yo sabré, pues. Pero mis compañeros, ¿qué saben? Cero. Entonces, por eso es que la informalidad cada vez crece más, porque al gobierno nunca le interesó que haya informalidad formal. O sea, prácticamente, en resumidas cuentas, nosotros peleamos por la economía. Porque si hay formalidad, hay una economía creciente, hay mano de obra creciente, pero con la informalidad nunca se va a lograr, nunca se va a llegar a tener todos estos tipos de cosas, siempre vamos a estar ahí. Muy bien. Doctor Carlos Cadillo Ángeles, a ver, usted ha insistido mucho en toda la parte legislativa, pero ha sido muy interesante los alcances que ha dado justamente nuestro amigo, porque de lo que se trata finalmente es del enfoque fundamental, ¿no es cierto? La legislación y la normativa que tenemos, que parece que tienen un gran florecimiento, la normativa laboral en el Perú, y los proyectos son extraordinarios, y los intentos de crear instituciones, etcétera. Pero al final no se cumple con ello. Es decir, ¿qué se tiene o se puede y se debe hacer en la manera de enfocar una legislación viable, práctica, concreta, que vaya mejorando las cosas? De acuerdo. Sí, definitivamente, por un lado tenemos mucha normativa, como dice, muchos proyectos, mucha intención de regular, pero otra vez es para el sector formal, ¿no? O sea, sigo golpeando, digamos, el sector formal, pero no hay un proyecto que diga, bueno, esa es la manera de promover empleo formal, de impulsar sectores que son formales, de presionar o de generar incentivos para el empleo informal. No existe, ¿no? Si uno revisa los proyectos del Congreso... Y que significa también una inversión, ¿no es cierto? Dedicación de parte del presupuesto nacional para eso. Porque la información que tenemos también como estudios económicos es a partir de la que nos da la INEI, ¿no? Pero no tenemos mucho trabajo o estudios para ver cuál sería el costo-beneficio, cuáles son los proyectos que podrían funcionar, ¿no? Ahora, yo pensaba también, en base a lo que conversaban, que claro, es curioso que podemos encontrar situaciones en donde ese lado educativo que hablaban de capacitación, de mejorar la empleabilidad de un trabajador, también tiene otro lado que, a pesar que tengamos a alguien bien capacitado, una buena universidad, con muchos estudios, también podría aceptar un empleo informal, ¿no? Entonces, a lo que voy, que creo que tenemos una cultura informal que lo que busca es atacar a través de la educación, ¿no? Busquemos que desde la educación básica podamos empezar a decirle al niño, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Por qué es importante tener una pensión de jubilación? ¿Por qué es importante que aportes? Para que poco a poco cambiemos esa cultura y él diga, yo quiero una situación formal y la busco, o por último seré empresario, pero buscaré un sector formal progresivamente al menos, ¿no? Segundo, no hay un reconocimiento a las empresas formales, ¿no? Que podría ser bien del lado estatal o bien del lado privado, ¿no? Del lado estatal sería a través de esta normativa, por ejemplo, pero del lado privado también podríamos encontrar colectivos, asociaciones que busquen reconocimiento de empresas que son formales o que con el tiempo tienen planes de formalización para generar algún incentivo que puede ser puntajes en contratación en el Estado, que puede ser, por ejemplo, para que el consumidor vea si el producto es de una empresa formal o no, ¿no? Eso podría ser alguna salida, ¿no? Y otro aspecto que, claro, tenemos intenciones de regular, ¿no? Pero a veces quienes ejercen la función legislativa no se ponen en lugar de un empresario que dice, a ver, que el mismo legislador, ¿no? cualquier funcionario con facultad legislativa, forma una empresa, ¿no? Y que qué pasos hay que seguir. Por eso yo digo, como dijo al principio, no es lo único el aspecto laboral, ¿no? Sino hay otros aspectos desde inscribirme en SUNAT, cuánto capital tengo que tener, qué tengo que hacer en la municipalidad, qué tengo que hacer registros, etcétera, y entre ellos está el tema regulatorio laboral, ¿no? Entonces, si nos ponemos en los pies del empresario, vamos paso a paso, vemos que hay varias cosas que generan desincentivos, porque yo digo, bueno, no cumplí en materia laboral, pero me sale más barato no cumplir con la norma laboral porque da igual voy a seguir generando, y de repente otras entidades que me fiscalizan tampoco lo hacen en materia administrativa, regulatoria, tributaria. Entonces, finalmente, como costo-beneficio, incumplo las normas hasta que vea que no tengo una presión total de todos los lados de mi actividad empresarial, ¿no? ¿Y eso cómo se soluciona? Creo que con mucho diálogo social, ¿no? Haciendo participar a todos los sectores que queremos formalizar para que ellos nos digan cuáles son los problemas, ¿no? Y entenderlo, ¿no?
Pero, ¿y por qué no se llega a ese diálogo social? Bueno, la intención es hacerlo, pero necesitamos, por ejemplo, ¿no?, establecer canales de que a nivel de Congreso, a nivel de Ministerio de Trabajo, ¿no?, a nivel de SUNAFIL, tengamos la participación también de estos empresarios, ¿no?, informales, ¿no? Reconocer si son informales y busquemos que ellos nos digan su punto de vista, dónde están las materias que podemos corregir, que podemos regular, que podemos implementar en los planes de fiscalización. Pero al mismo tiempo, como repito, ¿no?, me parece es que tenemos que tener un Consejo Nacional que pueda ver todos los aspectos relacionados, ¿no? Porque reitero, yo voy como Ministerio de Trabajo, regulo, no se cumplan, ¿no? Entonces voy con inspección, trato de presionar, multo, para que se formalice el empresario informal. Y el empresario informal dice, no, me sale más barato continuar que pagar la multa. Y es más, con la multa de SUNAFIL yo podría impugnarla judicialmente, en una vía contenciosa administrativa, ¿no? Y eso va a demorar, ¿cuánto? 4 o 5 años, ¿no?, hasta que recién me digan si tengo o no la razón y me reconozca la multa. Mientras tanto yo sigo generando, ¿no? Entonces digamos que también hay un plan, así como mientras hay un plan de venta, de postventa, acá también de, bueno, fiscalizo, pero sigue presionando para que se pueda cumplir con la normativa, ¿no? Sí. Bueno, Roberto Machado, me gustaría mucho que pudiéramos insistir, vamos a hacer una pausa, pero insistir sobre todo en efectivamente qué trabajos son los que se tienen que desarrollar ya en términos productivos, cuáles son las áreas que favorecerían llegar a un mejor empleo. De hecho, nosotros hemos conseguido milagros en realidad extraordinarios en la parte agraria, es decir, hemos visto en Ica el espectáculo maravilloso de amas de casa que empiezan a trabajar y que naturalmente, pues en primer lugar, ya no admiten que el marido haga de las suyas, ¿no es cierto? Y ese tipo de evolución sí puede el Estado propiciarlo, ¿no es cierto? Es decir, justamente decir, aquí hay demanda de mano de obra, aquí se pueden establecer regímenes distintos, en fin. Es decir, quizá el enfoque entonces economicista es el que falla finalmente en términos de los estados, de los gobiernos, en el caso peruano, no sé. Un poco insistir en eso. Hacemos una pausa y lo escuchamos. Que es la expansión del sistema cooperativo. Sí, justamente estábamos hablando en el comercial sobre estos temas cooperativos, ¿no? Y una experiencia muy positiva en el Perú creo que es el tema del café, ¿no? Las exportaciones de café son las más importantes como producto, más importantes que el espárrago, que la palta, que las uvas, ¿no?, en términos de valor. Y es una experiencia cooperativa que hay que explorar y que hay que eventualmente tratar de que pasen en otros tipos de cultivos y en otros sectores. Es bien difícil, ¿no?, tratar de en pocos minutos decir en qué sectores son los que eventualmente podrían generar más empleo, pero lo que me parece que es una enseñanza de lo que estamos viviendo es necesario diversificar el aparato productivo nacional. Es necesario abrir puertas para que nuevos sectores emerjan, generar las condiciones para que eso suceda. Y eso debe ser un esfuerzo, creo yo, gubernamental necesario, ¿no? El tema central, me parece, ¿no?, que es que hay unas brechas de productividad muy grandes. Las personas que están en el sector informal, creo yo, en su mayoría no están porque quieren estar en el sector informal, sino porque están expulsados hacia el sector informal. Es una fatalidad, ¿no? No les queda otra, ¿no? Cuando uno conversa con un taxista, por ejemplo, dice, varias veces me han dicho, sí, lo que pasa es que tengo que hacer, no sé, 20 soles, 50 soles o lo que fuere, porque le tengo que dejar a mi señora porque para el diario de mañana, ¿no? Que probablemente el taxista no sea el empleado informal más pobre, ¿no? No lo es, ¿no? Pero te da un ejemplo de que es el día a día, ¿no? Hoy día genero ingreso, porque si no genero ingresos hoy día, mañana no como. Claro. En la casa no hay almuerzo. Así de dramático es. Y entonces algo está fallando nuevamente, ¿no? El Perú es un país que ha mejorado mucho en muchos indicadores, lo cual está muy bien y hay que mejorar y perfeccionar, pero está faltando el gran ingrediente que creo yo es el bienestar de las personas, que es un empleo digno para todos y para todas.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, Diógenes Alba, Carlos Cadillo, Roberto Machado y Fernando Villarán. Por supuesto, quedamos pendientes en el día a día. Continuaremos. En cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. 9:59, culminamos Enfoque de los Sábados.